¿Qué clase de avivamiento necesitamos? Por Andrew Murray. ¿Cómo se puede elevar a la Iglesia a la vida abundante en Cristo, que la hará apta para la obra que Dios está poniendo delante de ella? Nada ayudará sino un avivamiento, nada menos que un tremendo avivamiento espiritual. Grandes mareas de energía espiritual deben ponerse en movimiento si se quiere llevar a cabo esta obra. Ahora bien, puede haber grandes diferencias en lo que entendemos por avivamiento. Muchos pensarán en la obra de evangelistas como Moody y Torrey. Necesitamos un avivamiento diferente y más poderoso que el de ellos. En ellos el objetivo principal era la conversión de los pecadores y, de paso, la vivificación de los creyentes. Pero el avivamiento que necesitamos exige un cambio más profundo y completo de la Iglesia. El gran defecto de esos avivamientos fue que los conversos fueron recibidos en una iglesia que no vivía en el alto nivel de consagración y santidad, y rápidamente se hundió al nivel promedio de la vida religiosa ordinaria. Incluso los creyentes que habían sido despertados por ella, también gradualmente regresaron a su vida anterior de comunión nublada y falta de poder para testificar de Cristo. El avivamiento que necesitamos es un avivamiento de santidad, en el que la consagración de todo el ser sea al servicio de Cristo, y que esto sea posible para toda la vida. Y para esto se necesitará un nuevo estilo de predicación en el que las promesas de Dios de morar en su pueblo, y de santificarlo para sí mismo, ocupen un lugar que ahora no tienen. Cuando nuestro Señor Jesús dio la promesa del Espíritu Santo, habló de la bendición del nuevo pacto que se experimentaría, Dios morando en su pueblo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Así también escribe Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Con la Reforma, la gran verdad de la justificación por la fe fue restaurada a su lugar. Pero la otra gran verdad de la santificación aún no ha ocupado el lugar que la palabra de Dios exige en la predicación y la práctica de la Iglesia. Es por esto que necesitamos un avivamiento, para que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros de tal manera que el Padre y el Hijo puedan vivir en nosotros, y que la comunión con ellos y la devoción a su voluntad y servicio sean nuestro gozo principal. Este será en verdad un avivamiento de santidad. La comunidad morava, en Herrnhut, debe su nacimiento a un avivamiento de santidad. Allí se reunieron varios refugiados bohemios y, junto con ellos, varios cristianos de diferentes sectas. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran disputas y Herrnhut se convirtió en un escenario de contiendas y divisiones. Zinzendorf sintió esto tan profundamente que fue a vivir entre ellos. Con el poder del Espíritu de Dios logró restablecer el orden y unirlos en el poder y la devoción a Jesucristo y en el amor mutuo. Más de una vez tuvieron notables manifestaciones de la presencia del Espíritu y toda su vida se convirtió en una vida de adoración y alabanza. Después de haber tenido sus reuniones de confraternidad nocturnas durante un par de años, fueron llevados a la consagración de todo el cuerpo al servicio del reino de Cristo. Fue en este avivamiento de santidad que nació la idea misionera morava. Cuando John Wesley los visitó, escribió: «Dios me ha concedido el deseo de mi corazón. Estoy con una iglesia cuya conversación está en el cielo, en la que está la mente que estaba en Cristo, y que anda como Él anduvo. Aquí encontré continuamente lo que buscaba, pruebas vivientes del poder de la fe, personas salvadas del pecado interior y exterior, por el amor de Dios derramado en sus corazones. Me sentí sumamente consolado y fortalecido por la conversación de esta gente encantadora». Signo de apertura de exclamación. Un avivamiento de santidad. ¿Qué fue el gran avivamiento evangelístico en Inglaterra a través de Whitefield y Wesley sino esto? Juntos en Oxford habían sido miembros del Club Santo. Con todo su corazón habían buscado la liberación de la culpa del pecado, pero también del poder del pecado. Cuando sus ojos se abrieron para ver cómo la fe puede reclamar a Cristo completo en toda su plenitud, encontraron la clave para la predicación que fue tan poderosamente eficaz para la salvación de los hombres. Lo que John Wesley hizo por el metodismo, el general Booth y su discípulo lo hicieron por el ejército de salvación. Al observar el material con el que tuvo que trabajar, fue sorprendente cómo, con su enseñanza del corazón limpio y la salvación completa, pudo inspirar a decenas de miles de personas a una verdadera devoción a Cristo y a los perdidos. Puede haber grandes diferencias de doctrina, pero nadie puede ser ciego al sello que Dios ha puesto sobre el intenso deseo de predicar una salvación completa y una consagración completa. Un avivamiento de santidad es lo que necesitamos. Una predicación tal del derecho que Cristo tiene sobre nosotros nos llevará a vivir enteramente para Él y su reino. Un apego de amor a Él tal que hará de su comunión nuestro mayor gozo. Una fe tal en que Él nos librará del dominio del pecado que nos permitirá obedecer sus mandamientos. Una sumisión tal al Espíritu Santo que nos permitirá ser guiados por Él en todo nuestro andar diario.
Estos serán algunos de los elementos del avivamiento de la verdadera santidad que la Iglesia debe aprender a buscar como la perla de gran precio. ¿Y cómo se puede encontrar? Costará mucha oración, costará más que eso, mucho sacrificio de uno mismo y del mundo. Será necesario rendirse a Cristo Jesús para seguirlo tan de cerca como Dios sea capaz de guiarnos. Debemos aprender a considerar una vida como la de Cristo, teniendo el mismo sentir que había en Él, como el objetivo supremo de la vida diaria. Solo cuando una oración como la de Robert Murray McCaney se convierta en nuestra, Señor, hazme tan santo como puede serlo un pecador perdonado, y comience a ser ofrecida por un número cada vez mayor de ministros y creyentes, la promesa del nuevo pacto se convertirá en una cuestión de experiencia.